Tenemos que el juicio de amparo, existen los sujetos que intervienen dentro de la relación procesal. El artículo 5 de la Ley de Amparo nos señala precisamente quiénes son los sujetos que intervienen en el mismo. Encontramos que sus 4 fracciones nos indica claramente quiénes son las partes precisamente que intervienen en el juicio de garantías. El primero de los supuestos se refiere a el agraviado o quejoso. Doctrinalmente hablando, decimos que estos conceptos de agraviado y quejoso son diferentes. Agraviado es todo sujeto que siente se ha lesionado su esfera jurídica por una conducta llevada por una autoridad a la que se le denomina responsable. Se transmuta este ciudadano en quejoso en el momento en que presenta su demanda de garantías. Procesalmente hablando, quejoso y agraviado son lo mismo, y así observamos, por ejemplo, el artículo 116 y 166 de la Ley de Amparo, que en su fracción primera nos habla de quejoso o agraviado. Tenemos entonces, doctrinalmente, son 2 sujetos diferentes. Uno, el ciudadano que siente que ha sufrido un daño y que se transmuta en quejoso en el momento en que presenta su demanda de amparo. Cabe señalar que el quejoso puede ser tanto una persona física como una persona moral. Las personas morales encontramos contemplados dentro del artículo 25 del Código Civil Federal quiénes pueden ser. Y así el artículo 25 de dicho ordenamiento nos hace un enlistado de las personas morales. Cabe establecer que también la Ley de Amparo, en el capítulo correspondiente de capacidad y personalidad, nos habla precisamente quiénes pueden ejercitar por sí o por su representante la demanda de garantías. Situación de análisis que se efectuará con posterioridad en otro módulo. Tenemos entonces que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción segunda, nos señala también otra de las partes que intervienen en la relación procesal, y es aquella que denominamos autoridad responsable. El artículo 11 de la Ley de Amparo nos dice precisamente que por autoridad responsable entendemos aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En este sentido, es importante señalar que antes de los años 80, en el siglo pasado, se nos decía que una autoridad solamente podía ser aquella que hacía uso de la fuerza pública para llevar a cabo sus determinaciones. A partir de los años 80, la Suprema Corte de Justicia cambia esta situación y nos señala que basta que cualquier autoridad investida por el poder del Estado lleve a cabo un acto y que ese acto le irrogue un perjuicio a un ciudadano para que, aún en caso de que no se pueda ejercitar por el uso de la fuerza pública, se pueda promover juicio de garantías. En las demandas de amparo, por lo regular señalamos estos 2 tipos de autoridad, lo que es la autoridad ordenadora y la autoridad ejecutora. Así tenemos, por ejemplo, que en contra de un en contra de una orden de aprehensión y que se promueve el amparo en contra de la misma, se señalará como autoridad ordenadora al juez de lo penal que haya liberado la orden de aprehensión, en tanto que la autoridad ejecutora será la Policía Judicial, que se encargará precisamente de llevar a cabo esa orden de aprehensión dictada por un juez de lo penal. Por otra parte, es importante señalar que tratándose, por ejemplo, del amparo contra leyes, se debe de señalar dentro de la demanda de amparo a la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Cámara local, según sea el caso de la ley que estamos impugnando, y que esta autoridad que se señala como responsable en el momento en que se emita la sentencia no tiene ninguna obligación de acatar la sentencia de amparo en cuanto a que no puede de ninguna forma derogar la ley sobre la cual se otorga la concesión del juicio de garantías. Es decir, que observamos que la autoridad señalada como Cámara de Diputados o Senadores propiamente no es una autoridad ni ordenadora ni una autoridad ejecutora, sino nos encontramos en un concepto diferente que pudiéramos denominar como autoridad legislativa. Ok, el tercero de los sujetos que establece el artículo 5 de la Ley de Amparo se refiere al tercero perjudicado. La fracción tercera de este artículo 5 hace una división en 3 incisos de lo que podemos entender por esta parte
de la relación procesal. Y señalamos, por ejemplo, que en la primera fracción nos dice que será tercero perjudicado la contraparte del quejoso en un juicio, ya sea de orden civil, de orden administrativo. Y así tenemos, por ejemplo, que en una demanda civil, en un juicio reivindicatorio, si se promueve juicio de amparo por un acto, el cual se puede impugnar a través de este medio de protección constitucional, quien promueva el amparo, ya sea el demandado o ya sea el actor, se constituirá como quejoso. En tanto que al contrario, actor o demandado será tercero perjudicado. De igual forma, este inciso A de la fracción tercera del artículo 5, en su última parte, nos señala también que tercero perjudicado puede ser cualquier persona extraña al procedimiento. En ese sentido, observamos que, por ejemplo, tratándose de las tercerías excluyentes de dominio, cuando se hace en un juicio ejecutivo mercantil un embargo respecto de un bien que no pertenece al demandado, esa persona tercera extraña a la controversia mercantil podrá promover juicio de amparo y en ese caso la relación procesal que existe en ese juicio mercantil de actor y demandado, estas partes serán terceros perjudicados dentro del juicio de garantías. El inciso B de la fracción tercera del artículo 5 nos habla precisamente de que el tercero perjudicado puede ser el ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. En su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad. En la mayoría de los libros que hablan acerca del amparo penal, se dice de manera equivocada que en el amparo penal no existe tercero perjudicado, situación que es falsa, como acabamos de observar de la lectura del inciso B de la fracción tercera de este artículo 5. En materia penal, cuando existe la responsabilidad civil o la reparación del daño, se constituirá precisamente como tercero perjudicado aquella persona que tenga derecho a la reparación del mismo. Así tenemos, por ejemplo, en un proceso penal, por ejemplo, un delito de robo, si la persona es condenada y se le obliga a la reparación del daño, si la persona condenada interpusiera recurso de apelación y la sentencia que se dictara en el mismo fuera desfavorable, en el momento en que ejercita el juicio de amparo, en este caso amparo directo, tendrá que señalar como tercero perjudicado a la persona que tenga precisamente a quien reparársele ese daño causado. Entonces observamos que en materia penal sí puede existir tercero perjudicado, pero hay que atender el caso en particular, como se ha establecido, siempre y cuando exista reparación del daño o responsabilidad civil. El último de los supuestos que establece como tercero perjudicado se refiere precisamente a la materia administrativa y nos dice: la persona que haya gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas a las judiciales o del trabajo, o que sin haberlo gestionado tenga interés directo en la substanciación del acto reclamado. Así tenemos que aquella persona que ha llevado a cabo ha gestionado un acto de autoridad, en el momento en que alguien resulta lesionado por ese acto de autoridad y éste promueva su juicio de amparo, la persona que gestionó ese acto administrativo se constituirá como tercero perjudicado. Así tenemos, por ejemplo, en el otorgamiento de una concesión, aquella persona que gestionó la concesión. Si en un momento dado un ciudadano se ve afectado por la concesión otorgada, ese ciudadano en el momento en que interpongan su demanda de amparo tendrá que señalar como tercero perjudicado a la persona que gestionó la concesión. Cabe señalar que a pesar de que el artículo 5 no lo señala, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que en materia penal, tratándose de averiguación previa, siempre que exista un no ejercicio de la acción penal dictado dentro de una averiguación previa y se impugne la determinación de no ejercicio de la acción penal, se constituirá como tercero perjudicado al presunto responsable. ¿Esto por qué? Simple y sencillamente porque si en un momento dado el presunto responsable había obtenido dentro de esa averiguación previa una determinación de no ejercicio de la acción penal, en el momento en que se interponga el amparo y en caso de que éste resultare favorable, la consecuencia será que la averiguación previa siga substanciándose
y en un momento dado se emite una determinación donde esa persona resulte consignada a un juzgado penal. En ese sentido, la Corte ha establecido que siempre que sea impugnable el auto de no ejercicio de la acción penal y este sea impugnado a través del juicio de amparo, se señalará como tercero perjudicado al presunto responsable. Es importante señalar que en este caso no importa el tipo de delito, no importa precisamente si existe reparación del daño o responsabilidad civil, sino simple y sencillamente que se impugne esa determinación de no ejercicio de la acción penal. La última de las partes en el juicio de amparo se constituye por el Ministerio Público Federal. El Ministerio Público Federal, según la fracción cuarta del artículo 5, siempre será parte en el juicio de garantías. Cabe señalar que al ser parte en el juicio de garantías, el Ministerio Público puede ofrecer pruebas o puede impugnar las determinaciones que se dicten en ese juicio de amparo. Es importante también indicar que esta fracción cuarta del artículo 5 nos dice que tratándose de amparos directos en materia civil y mercantil que solo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público se abstendrá de interponer los recursos que la misma ley de amparo establezca. Por otra parte, es importante resaltar que entonces, como conclusión de esto, tenemos que en todo juicio de amparo siempre existirá un quejoso, una autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación. En algunos casos, el tercero perjudicado podrá existir o no, dependiendo precisamente del acto que se esté impugnando. Dentro de la relación procesal, en el juicio de amparo, encontramos a las partes del mismo. El artículo 5 de la ley de amparo nos señala precisamente quiénes son los sujetos que intervienen en la relación jurídico-procesal del juicio de garantías. Debemos de recordar que las partes son aquellas que intervienen en un procedimiento. En la mayoría de las ocasiones vislumbramos, por ejemplo, en materia civil, una parte actora, una parte demandada. El juicio de amparo no es ajeno a ello. Encontramos, por ejemplo, que el artículo 5 nos señala en la primera fracción que la parte procesal importante del juicio de amparo es el quejoso o agraviado. Formalmente, quejoso y agraviado son connotaciones diferentes y así lo maneja la doctrina. Se dice que es agraviado aquel sujeto que siente que ha sido lesionado en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Cualquier ciudadano que se vea afectado por un acto, llamémoslo administrativo, puede ocurrir al juicio de amparo. En el momento en que formula su demanda de amparo y acude a los tribunales para efecto de darle inicio al juicio de garantías, se transmuta en quejoso. Doctrinalmente, entonces, tenemos que agraviado es cualquier ciudadano que se siente afectado en su esfera jurídica. En el momento en que echa a andar la maquinaria judicial, se transmuta en quejoso. Este sujeto de la relación procesal en el juicio de amparo es de suma importancia, ya que precisamente recordemos que uno de los principios del juicio de garantías es el principio de instancia de parte agraviada. Es decir, un juicio de amparo nunca se tramitará de oficio, sino es precisamente porque hay un ciudadano quien va a dar inicio al mismo. Procesalmente hablando, quejoso y agraviado significan lo mismo. Así tenemos que, por ejemplo, el artículo 116 de la Ley de Amparo, así como el 166, ambos en su fracción primera, denominan a la parte que promueve el juicio de garantías como quejoso o agraviado. Quejoso, entonces tenemos que es cualquier ciudadano, tanto una persona física como una persona moral. El artículo 25 del Código Civil nos indica quiénes pueden ser estas personas denominadas personas morales. Tenemos que otra parte importante dentro del juicio de amparo es la autoridad responsable. El artículo 11 de la Ley de Amparo nos señala textualmente que autoridad responsable es aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Tenemos entonces que existen dos tipos de autoridad, la autoridad ordenadora y la autoridad ejecutora. Entendemos por autoridad aquel sujeto que es representante del Estado. Es una persona que está investida precisamente del poder del Estado. Una autoridad para juicio de amparo puede ser cualquier tipo de sujeto
que interviene dentro de la administración pública federal, estatal o municipal. Es importante destacar que en el siglo pasado, en los años 80, anteriormente, se señalaba que la autoridad responsable, para que se le considerara como tal, todos los actos que ésta emitiera tenían que aplicarse por medio de la fuerza pública. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que este requisito no es necesario. Así tenemos, por ejemplo, una inscripción hecha en el registro público sobre un inmueble, propiedad de un ciudadano, el cual no ha sido llamado a un procedimiento para hacer alguna anotación en su inmueble. Por el solo hecho de que esta inscripción podrá promover juicio de amparo, sin que el registro público, para efecto del acto de autoridad que emitió, aplique de manera necesaria el uso de la fuerza pública. La autoridad responsable, decíamos hace rato, es uno de los sujetos importantes dentro de la relación procesal, ya que en el momento en que se inicia el juicio de amparo, el quejoso formalmente tendrá que señalar quién es precisamente el órgano del Estado que le está afectando su esfera jurídica. El tercero de los sujetos que establece el artículo 5 de la Ley de Amparo es el tercero perjudicado. La fracción tercera del artículo 5 de nuestra ley nos señala precisamente quiénes pueden ser estos sujetos. Encontramos en el inciso A de la citada fracción que señala como terceros perjudicados a la contraparte dentro de un juicio. Así, verbigracia, tenemos que en un juicio civil, las partes procesales, actor y demandado, cualquiera de ellos puede ser quejoso y cualquiera de ellos puede ser tercero perjudicado. Esto es, si por ejemplo dentro de un procedimiento civil, el actor ve violentado algún acto procesal que pueda ser impugnable de manera inmediata a través del juicio de garantías, en el momento en que depone su demanda de amparo, se convertirá en quejoso. Esto es entonces que el demandado será tercero perjudicado dentro de la relación jurídica del juicio de garantías. Asimismo, en la parte final de este inciso A, nos señala que también tercero perjudicado puede ser cualquiera de las partes cuando es un tercero dentro de un juicio quien promueve el juicio de garantías. Y para poder entender esto, tenemos el caso en que en una relación jurídica, en un procedimiento ejecutivo mercantil, el actor reclama una serie de prestaciones al demandado. Juan tiene en su poder un cheque que le ha librado Pedro. Pedro se abstiene de pagar este documento, un título ejecutivo mercantil, se promueve la demanda precisamente reclamando el cheque, el pago del documento, se lleva a cabo un embargo y en vez de embargar precisamente bienes del demandado, existen bienes dentro de la casa del demandado propiedad de un tercero. En este caso, esos bienes que están embargados no son precisamente del demandado. Esos bienes que pertenecen a un tercero son afectados por el acto de autoridad. En este caso, ese tercero de la relación ejecutiva mercantil puede promover su juicio de amparo. Tenemos entonces que cuando promueve su juicio de amparo, tanto el actor como el demandado del juicio ejecutivo mercantil serán terceros perjudicados. En esta situación, cabe señalar que estos terceros perjudicados, uno, el actor, querrá que el acto de autoridad quede incolume. El demandado del juicio ejecutivo mercantil querrá que el acto de autoridad también se eche para abajo. El inciso B de la fracción tercera del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que dentro del juicio de garantías puede ser tercero perjudicado el ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito. La mayoría de los autores procesales, la mayoría de los autores que nos hablan precisamente de la práctica forense del juicio de amparo, nos dicen en sus libros que no existe tercero perjudicado en la generalidad de los casos tratándose de materia penal. Esta situación, sin embargo, es errónea. Como lo señala el inciso B de esta fracción tercera,
en materia penal sí existe tercero perjudicado siempre y cuando se afecte la reparación del daño o bien derive la responsabilidad civil de la comisión del ilícito. Así, por ejemplo, tenemos que dentro de un proceso penal, vamos a suponer el delito de robo, el procesado es sentenciado en primera instancia a una sanción privativa de libertad y además a la reparación del daño. Apela la resolución precisamente que hace esta condena. La sentencia que se dicta en segunda instancia confirma la resolución del juez de primera instancia. En contra de esa sentencia que confirma la apelación, que condena a una privación de la libertad y que condena la reparación del daño, este procesado puede promover juicio de amparo directo. En el momento en que promueve el juicio de amparo directo, tenemos entonces que el tercero perjudicado será aquella persona que tendría el derecho a la reparación del daño, es decir, la víctima o el ofendido. Tenemos entonces que en materia penal sí puede existir tercero perjudicado, pero siempre en las condiciones que hemos indicado. El tercero de los supuestos nos lo señala el inciso C de la fracción tercera del artículo 5 y nos dice que tercero perjudicado puede ser cualquier persona que haya gestionado un acto de autoridad. Esta situación se comprende si vislumbramos que este tipo de actos emanan de un proceso o un procedimiento de tipo administrativo. Tenemos, por ejemplo, aquella persona que lleva a cabo los trámites necesarios para efecto de conseguir una concesión. El Estado le otorga la concesión, pero en el momento en que otorga esa concesión, lesiona derechos de otros ciudadanos. Los ciudadanos que se ven afectados y que tienen un justo derecho para reclamar, que tienen un interés jurídico para poder impugnar esa determinación a través del juicio de garantías, podrán acudir precisamente a promover esta, y en el momento en que lo promuevan, se mandará a llamar a la persona que gestionó el acto de autoridad. En este caso, reitero, la persona a quien se le otorgó la concesión. La última de las partes procesales es precisamente la que se refiere al Ministerio Público de la Federación. El Ministerio Público de la Federación, según la fracción cuarta del artículo 5, será parte en todos los juicios de amparo, en los cuales podrá interponer recursos y ofrecer las pruebas que la ley estime admisibles dentro del juicio de garantías. Es importante señalar que a pesar de que este artículo 5 en su fracción cuarta nos dice que el Ministerio Público Federal puede ser parte, excluye la intervención de este para poder interponer recursos en materia civil y en materia mercantil, y deja a salvo estas prevenciones cuando se trate de materia familiar, en los cuales el Ministerio Público sí podrá hacer de nuevo valer los recursos que la ley estime pertinentes. Por otra parte, también hay que hacer notar que dentro del juicio de garantías, tratándose por ejemplo del amparo indirecto, el artículo 155 del ordenamiento que regula esta materia, nos señala que el Ministerio Público de la causa puede formular sus alegaciones ante el juez de distrito que conozca de un acto que se esté impugnando del proceso penal. Así tenemos entonces que, por ejemplo, en un proceso del fuero común, en el cual el presunto responsable impugna, por ejemplo, el auto de formal prisión, se le mandará a llamar como autoridad responsable al juez de la causa penal, pero asimismo se le notificará al Ministerio Público de la causa, en este caso el Ministerio Público del Fuero Común, de la tramitación de la demanda de amparo para que éste pueda formar sus alegaciones por escrito. De igual forma, en el amparo directo, en el artículo 180 de nuestra ley, también se manifiesta que el Ministerio Público de la causa podrá formular alegaciones en el momento en que la demanda de amparo es admisible y dentro de los 10 días siguientes a que ha sido notificado de la radicación del juicio de amparo. Tenemos entonces que estos 4 sujetos intervienen dentro de la relación procesal del juicio de garantías. Es importante hacer notar que siempre debe de haber un quejoso, una autoridad responsable y el Ministerio Público de la Federación. El tercero perjudicado puede o no existir, dependiendo del tipo de acto de autoridad que se esté impugnando. Por último, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
que cuando se impugna la determinación de no ejercicio de la acción penal, se considerará al presunto responsable como tercero perjudicado, sin importar el tipo de delito que se esté impugnando, sin importar si existe reparación del daño o responsabilidad civil. ¿Esto por qué? Tenemos que cuando se inicia una averiguación previa, la víctima del ofendido denuncia precisamente la comisión de hechos ilícitos que son constitutivos de un delito. La víctima o el ofendido pueden o no señalar un presunto responsable. Cuando el presunto responsable esté identificado, este presunto responsable podrá acudir a la averiguación previa a fin de imponerse de la misma y poder hacer su defensa. En dicha averiguación previa podrá aportar los elementos de prueba que estime pertinentes y que la misma Constitución le permita, de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución Política. En este sentido, cuando se emite una determinación de no ejercicio de la acción penal, la Suprema Corte de Justicia ha considerado que esa persona que se le considera como probable responsable puede descansar precisamente de no sentir la angustia de lo que tiene una imputación en su contra. En el momento en que se interpone un juicio de amparo, si ese juicio de garantías en contra de el no ejercicio de la acción penal resultara procedente, la consecuencia será que se integrará la averiguación previa en su caso para efecto de consignarla ante un juez de lo penal. Por ello, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que se debe de llamar al presunto responsable de ese juicio de amparo para efecto de que haga deducir sus derechos y en un momento dado, en caso de que se otorgue el amparo, él esté prevenido de que la averiguación previa continuará su trámite. En particular, estos son los sujetos que intervienen dentro de la relación del juicio de garantías. Los medios de impugnación en el juicio de amparo. El artículo 82 de la Ley de Amparo nos señala los recursos que se pueden interponer dentro del juicio de garantías. Así tenemos que en este se prevé el recurso de queja, revisión y reclamación. Es importante hacer notar que dentro de la Ley de Amparo se mencionan otros medios de impugnación. El artículo 105 y 108 de la Ley de Amparo nos señala la inconformidad, medio de impugnación que propiamente no es un recurso, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 83 de la Ley de Amparo nos señala el primero de los recursos que en orden nos indica el ordenamiento en cita. Este recurso es denominado recurso de revisión. El artículo 83 nos señala entonces el primero de estos artículos, los medios de impugnación. Dentro del juicio de amparo se establecen los recursos que se pueden interponer en contra de las determinaciones dictadas por el juez de distrito, magistrado o ministro de la Corte. El artículo 82 del ordenamiento en cita nos indica precisamente los recursos que solo se pueden interponer dentro del juicio de garantías. Así tenemos que prevé el recurso de revisión, queja y reclamación. Es importante también indicar que dentro de la Ley de Amparo se establecen otros dos medios de impugnación. Estas son las inconformidades que prevé el artículo 105 y 108 del mismo ordenamiento. También la Corte ha determinado que estos propiamente no son recursos, sino, como hemos indicado, medios de impugnación. El primero de los recursos que prevé nuestra ley es el recurso de revisión. Este se encuentra contemplado dentro del artículo 83. El primero de los supuestos nos habla precisamente que el recurso de revisión se puede interponer en contra de las determinaciones que dicte el juez de distrito o autoridad superior de la responsable en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en los cuales desechen o tengan por no interpuesta la demanda de amparo. En este supuesto estamos hablando precisamente del amparo indirecto o biinstancial. En este amparo, tramitado ante el juez de distrito, el recurso de revisión se interpone en contra de ese auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda de garantías. Cabe señalar que una demanda de amparo puede ser desechada cuando existe una causal notoria de improcedencia, tal y como lo indica el artículo 145 de la Ley de Amparo. O bien, se tiene por no interpuesta cuando no se desahoga la prevención que el juez de distrito haya formulado ante la presentación de la demanda de amparo y cuando ésta no cumple los requisitos que señala el artículo 146 del mismo ordenamiento.
La fracción segunda del artículo 83 se refiere a la interposición del recurso que podemos hacer en contra de las determinaciones que se emitan en contra de la suspensión definitiva dictada en el cuaderno incidental. Así tenemos que el juez de distrito o superior del tribunal responsable puede emitir resoluciones en las que conceden o nieguen la suspensión definitiva y las cuales pueden ser impugnadas a través de este recurso. También cuando se modifique o revoque o se conceda la suspensión definitiva. El último de los supuestos, cuando se niegue la revocación o modificación que hemos señalado anteriormente. Deduciendo este supuesto, esta fracción del artículo 83, podemos observar que la suspensión definitiva no constituye, dentro del cuaderno incidental, una resolución que haya de causar estado, ya que ésta se puede modificar de acuerdo a un hecho superveniente. Cuando esta suspensión definitiva se vea modificada o bien el juez no quiera modificarla, se podrá interponer el recurso de revisión. Cabe señalar que la problemática tratándose de los recursos, como veremos más adelante, ya que en contra del auto que niega la suspensión provisional es otro recurso, es precisamente esto, que cada acto procesal puede ser impugnado de diferente manera. Regresando al recurso de revisión, observamos que la fracción tercera del artículo 83 nos dice que podemos interponer este recurso en contra de los autos de sobrecimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos. Tenemos que recordar que el sobrecimiento es precisamente un acto procesal a través del cual se puede dar por terminado el juicio de garantías. En la mayoría de las ocasiones, este sobrecimiento se dicta en el momento en que el juez de distrito, el magistrado o el ministro resuelve el juicio de amparo. El artículo 74 nos señala cuáles son las causales de sobrecimiento. Pero, de acuerdo con esta fracción tercera, podemos observar que el sobrecimiento no es propio o no es único de la sentencia dictada en el juicio de garantías, sino también puede ser dictada en un auto. Tenemos, por ejemplo, cuando el quejoso fallece. No es necesario que el juez de distrito, el magistrado del tribunal colegiado, tenga que agotar el juicio de amparo para poder dictar una resolución definitiva donde diga que en virtud de que murió el quejoso, el juicio de amparo debe sobreseerse. Sino basta que se acredite que el quejoso falleció, que los actos que impugna son personales para efecto de que en cualquier etapa de ese juicio de garantías se pueda dictar un auto de sobreseimiento. En el incidente de reposición de autos, tenemos que el expediente del juicio de amparo se ha perdido, ya sea por un hecho natural, ya sea por un hecho físico, ya sea porque el expediente ha sido sustraído por alguna de las partes o por un tercero dentro del juzgado. En este caso, la reposición de autos consistirá en aportar los documentos que tengan las partes para efecto de conformar de nuevo el expediente. Cuando en esa resolución de reposición de autos se causan agravios a alguna de las partes, el recurso que debemos de hacer valer es el que estamos comentando. Otro de los supuestos que establece el artículo 83 es el que señala la fracción cuarta, en el que nos indica que el recurso de revisión procede en contra de los autos dictados dentro de la audiencia constitucional, así como la resolución que se pronuncie en la audiencia constitucional. Tenemos entonces que otra vez este artículo 83 se está refiriendo al juicio de amparo indirecto, ya que en este juicio de amparo indirecto encontramos esta etapa procesal que es la audiencia constitucional. En la audiencia constitucional, si ustedes recuerdan, se deben de ofrecer y admitir las pruebas que las partes ofrezcan. Asimismo, en esta audiencia constitucional se deberán de formular los alegatos o alegaciones que tengan las partes para que el juez pueda emitir su resolución. En contra de esos autos, por ejemplo, un auto que desecha una prueba en la audiencia constitucional, nosotros podemos interponer el recurso de revisión. De igual forma, la audiencia dictada en el juicio constitucional es precisamente la sentencia que resuelve el juicio de garantías. Cabe señalar, y es muy importante, que cuando nosotros impugnamos un auto dentro de la audiencia constitucional, la ley de amparo establece que no es de manera inmediata que nosotros debemos de interponer no debemos de interponer el recurso de revisión, sino que
este recurso de revisión se interpondrá en el mismo momento en que hagamos valer el recurso en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional. Otro de los supuestos es precisamente la fracción cuarta de este artículo. En ella se establece que el recurso de revisión se puede interponer en contra de los autos dictados en la audiencia constitucional, así como la sentencia dictada en la misma. En el primero de los casos, encontramos que los autos que se pueden dictar dentro de la audiencia constitucional pueden ser, por ejemplo, aquellos en que se admiten o desechan pruebas, ya que si recordamos, las pruebas deben de ofrecerse en esta etapa procesal. Así tenemos que en contra del auto que se desecha una prueba durante este lapso, nosotros debemos de interponer este recurso en comento. De igual forma, la sentencia dictada en la audiencia constitucional no es otra más que la sentencia de amparo. Cabe señalar que este recurso de revisión, cuando lo hacemos valer en contra de los autos dictados en la audiencia constitucional, no es necesario que lo interpongamos dentro del lapso que señala precisamente el artículo 86 de nuestro ordenamiento, es decir, dentro de los 10 días siguientes a que se dictó el auto, sino tendremos que esperar a que se dicte la sentencia de amparo para que en el momento en que impugnemos la sentencia de amparo, impugnemos los autos dictados dentro de dicha audiencia. ¿Esto por qué? En un momento dado, es entendible que si la sentencia de amparo que se dicta nos beneficia, esos autos que se emitieron no nos causarán ningún perjuicio. Si perdemos la sentencia de amparo, entonces podremos impugnar tanto la sentencia como esos autos que quizá tendieron precisamente al sentido de dicha resolución que nosotros impugnamos. El último de los supuestos que nos señala este artículo es el de la fracción quinta, el cual nos dice que el amparo directo también puede ser impugnado la resolución que se dicte en el mismo. En este respecto es importante señalar que doctrinalmente se ha denominado al amparo indirecto como el amparo biinstancial, es decir, que tiene dos instancias. Esta situación pareciera errónea, ya que también el amparo directo, en este supuesto de la fracción quinta, es un amparo de dos instancias, un amparo biinstancial. El supuesto es el siguiente. La fracción quinta nos dice que el recurso de revisión procederá contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales, locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción primera del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto constitucional. La materia del recurso se limitará exclusivamente a las decisiones de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Es decir, cuando en el juicio de amparo directo, en la sentencia que se dicte, se haga un pronunciamiento respecto de una ley, esa resolución puede ser impugnada a través del recurso de revisión. De este recurso de revisión va a conocer la Suprema Corte de Justicia, como veremos a continuación. Como observamos, el amparo directo puede ser un amparo biinstancial. El último párrafo del artículo 83 nos señala una figura que propiamente no es un recurso diverso, sino precisamente es una forma de sostener una resolución a aquella persona que ha sido beneficiada por la misma. El último de los párrafos de este artículo en comento nos señala y nos habla acerca de la revisión adhesiva. ¿Qué es la revisión adhesiva? Cuando una de las partes resulta beneficiada por la sentencia dictada en el juicio de amparo, resultaría ilógico que esta parte que obtuvo una sentencia favorable pudiera recurrir la misma resolución, toda vez de que no le causa ningún agravio. La ley permite que cuando la parte que perdió en ese juicio de amparo impugne su resolución a través del recurso de revisión, la parte que venció puede interponer la revisión adhesiva. Es decir, que a través del recurso de revisión adhesiva se van a sostener los argumentos que emitió la autoridad para dictaminar esa sentencia de amparo, o bien aportar nuevos elementos para que en caso de que ese recurso de revisión interpuesto en contra del auto o la sentencia dictada por un juez de distrito o por un magistrado, una vez que es analizado el recurso principal, el recurso de revisión se pueda analizar y así precisamente no dejar en estado de indefensión aquella parte que ya ganó.
Este recurso de revisión adhesiva es optativo para aquella parte que resultó beneficiado. Este recurso de revisión adhesiva se podrá interponer dentro de un término de 5 días siguientes a la admisión del recurso. Este último párrafo del artículo en cita nos señala precisamente que el recurso de revisión adhesiva seguirá la suerte del principal. Como les decía hace un momento, cuando nosotros interponemos recurso de revisión, el caso de la persona que perdió, su contrario en el momento en que interpone la revisión adhesiva, el magistrado que conozca de ese recurso de revisión tendrá que estudiar en primer lugar si el recurso de revisión es procedente. Si el recurso de revisión es procedente, analizará los agravios. Si resultan procedentes los agravios expresados por el inconformante, en ese momento se podrá hacer valer la figura de la revisión adhesiva. El último de los párrafos del artículo 83 nos señala una figura procesal que no es un recurso diferente, sino simple y sencillamente es una derivación precisamente del recurso de revisión. Este es el recurso de revisión adhesiva. El recurso de revisión adhesiva se interpone por la parte que obtuvo una sentencia favorable. Es decir, si vemos la relación procesal que se da en el juicio de amparo, encontramos que existe un quejoso, una autoridad responsable, en su caso un tercero perjudicado y el Ministerio Público de la Federación. Vamos a suponer que el quejoso obtiene el amparo y protección de la justicia de la Unión. Al obtener el quejoso este resultado, sería absurdo que pudiera interponer el recurso de revisión toda vez que la sentencia no le causa ningún agravio, sino por el contrario, ha resultado beneficiado del amparo y protección de la justicia de la Unión. Vamos a suponer que existe tercero perjudicado. El tercero perjudicado se ve lesionado por la sentencia que se ha dictado en ese juicio de amparo. En el momento en que el tercero perjudicado interpone el recurso de revisión, el quejoso podrá interponer el recurso de revisión adhesiva. El recurso de revisión adhesiva se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a que se admita el recurso de revisión. ¿Y esto para qué se va a hacer? Bueno, cuando se interpone el recurso de revisión, se expresan los agravios que considera el recurrente le ha causado la resolución que está impugnando. Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, en la generalidad de los casos, va a resolver el recurso de revisión, analizará los agravios que está exponiendo precisamente el recurrente. Una vez que el recurrente ha resultado beneficiado porque los argumentos esgrimidos son suficientes para revocar la determinación, esa revisión adhesiva se va a estudiar para efecto de que aquella parte que resultó beneficiada no resulte lesionada porque solo a una de las partes se le haya escuchado. En este caso, establecemos entonces que el recurso de revisión adhesiva tiende a reforzar los argumentos que emitió la autoridad que precisamente determinó el sentido de lo que se está impugnando a través del recurso de revisión. El recurso de revisión adhesiva, aparte de fortalecer los argumentos, puede servir para hacer valer otros diversos que no fueron tomados en cuenta por el juzgador para efecto de que sean valorados en el momento en que se resuelve el recurso de revisión. Cabe señalar que este último párrafo del artículo 83 nos señala que el recurso de revisión adhesiva seguirá la suerte del recurso en lo principal. Es decir, reitero, se estudiará primero el recurso de revisión y con posterioridad el recurso de revisión adhesiva. En todos los supuestos que nos señala el artículo 83, de la fracción 1 a la fracción quinta, el recurso de revisión se interpondrá directamente ante la autoridad que emitió el auto o resolución que nosotros estamos impugnando. El término en todos los casos será de 10 días. El recurso de revisión lo conocerá y resolverá precisamente un tribunal colegiado de circuito en la generalidad de las ocasiones, salvo las excepciones que nos señala el artículo 84 de la Ley de Amparo. En el caso de los supuestos del artículo 84 de la Ley de Amparo, quien conocerá de ese recurso de revisión será la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Y qué casos establece precisamente este artículo 84? Bueno, pues nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá del recurso de revisión, en primer lugar, contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o la autoridad superior de la responsable, cuando se pronuncia respecto de la inconstitucionalidad de leyes o la interpretación de un ordenamiento constitucional de manera directa. Es decir, amparo contra leyes. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia conocerá de este recurso cuando se impugne a través del juicio de amparo los supuestos del artículo 103 en sus fracciones segunda y tercera. Esto es, el amparo por invasión de esferas. Otro de los supuestos es precisamente cuando nosotros estamos impugnando la sentencia dictada en el amparo directo en términos del artículo 83 en su fracción quinta. El último de los supuestos, precisamente cuando conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a ser cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción para conocer de aquellos casos que su relevancia o su importancia sea necesario que ellos propiamente lo resuelvan. Esta situación de atracción del recurso de revisión es similar al que establece el artículo 182 de la Ley de la Materia. El tercero de los recursos que establece nuestra ley de amparo es el recurso de reclamación. El artículo 103 nos enmarca precisamente la tramitación del mismo. En primer lugar, este recurso de reclamación se puede hacer valer en contra de los autos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los presidentes de sus salas o bien por los presidentes de los tribunales colegiados de circuito. Este recurso de reclamación es propio del juicio de amparo directo o bien del juicio de amparo indirecto cuando se encuentra en segunda instancia. A través de este recurso de reclamación vamos a impugnar aquellos acuerdos que no resuelven el fondo del asunto, sino que solamente tramitan la substanciación del juicio de amparo directo o bien amparo indirecto, como lo dije, en segunda instancia. Este recurso de reclamación se interpone ante el mismo Tribunal Colegiado de Circuito, ante la misma sala de la Suprema Corte de Justicia o bien ante el Pleno. Este recurso de reclamación se deberá de hacer valer dentro de los 3 días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del acto que nosotros estamos impugnando. Es importante señalar que, como vimos con anterioridad, tanto el recurso de revisión como el recurso de queja, quien va a resolver de los mismos va a ser una autoridad superior. Esto a fin de llevar a cabo uno de los principios que establecen las reglas procesales tratándose de los medios de impugnación, que es el que una autoridad superior sea la que resuelva en un momento dado el acto que se está impugnando para que éste sea analizado de manera diversa por otro sujeto. Tratándose del recurso de reclamación, este recurso será resuelto por el mismo tribunal que emitió el auto que nosotros estamos impugnando. Cabe señalar que aquellos acuerdos de trámite son dictados de manera unitaria, porque como vimos al principio, el presidente de la Suprema, el presidente de la Sala o el presidente del Tribunal Colegiado puede dictar estos acuerdos de trámite de manera unitaria sin que participen los magistrados o ministros que componen los cuerpos correspondientes. La situación del recurso de reclamación es que este se va a resolver no de manera unitaria, sino de manera colegiada. El recurso de reclamación, entonces, tiene por objeto el que se modifique, confirme o revoque la resolución que se está impugnando. Y tenemos un ejemplo. El auto que se dicta desechando la demanda de amparo directo o bien que lo admite, puede ser impugnado a través de este recurso de reclamación. Como vimos, a través del recurso de revisión se puede combatir el auto que desecha o tiene por no interpuesta una demanda de amparo indirecto. A través del recurso de reclamación, reiteramos, se puede impugnar el auto que desecha, tiene por no interpuesta o bien que incluso admite la demanda de amparo directo. De ahí que decíamos la complejidad de los recursos en los cuales para cada supuesto procesal y para cada amparo es un recurso diverso. El recurso de reclamación de resultar procedente tendrá por objeto simple y sencillamente revocar el acuerdo que se está impugnando y continuar con la tramitación del juicio de amparo hasta su conclusión. Si este recurso en un momento dado es interpuesto de manera dolosa
por las partes en el juicio de amparo, se le va a poner al recurrente, así como su abogado, una multa de 10 a 120 días de salario. El recurso de reclamación se va a resolver dentro de los 15 días siguientes a la interposición del mismo. Es un procedimiento sumamente pequeño, en el cual única y exclusivamente, reiteramos, va a tener por objeto revocar una pequeña parte del procedimiento. El segundo de los medios de impugnación que establece la ley de amparo es el recurso de queja. Este lo encontramos dentro del artículo 95 de dicho ordenamiento. Cabe señalar que el recurso de queja pareciera ser uno de los recursos más complejos que establece nuestro ordenamiento. Esto en virtud de que establece términos para su interposición de 24 horas, de un año, así como no existe un tiempo en el que se pueda hacer valer el mismo, atendiendo los diversos supuestos de los que les vamos a hablar ahorita. El artículo 95 se encuentra distribuido en 11 fracciones. Empezaremos a hablar una por una en cada uno de los supuestos en que se puede hacer valer. La fracción primera del artículo 95 nos dice que el recurso de queja se puede interponer en contra de los autos dictados por los jueces de distrito o la autoridad superior a la responsable que admitan demandas notoriamente improcedentes. Cuando hablamos del recurso de revisión, señalamos que el artículo 145 de la Ley de Amparo nos señala que una demanda de amparo debe de ser desechada cuando existe una causal notoria de improcedencia. Las causales de improcedencia se encuentran contempladas dentro del artículo 73 de manera general. Hay supuestos diversos que se encuentran en otros ordenamientos de la Ley de Amparo, de los cuales haremos referencia en su oportunidad. Tenemos entonces que este primer supuesto del artículo 95 nos habla del amparo indirecto, al señalar que se podrá interponer este recurso en contra de los autos de los jueces de distrito o la autoridad superior a la responsable en términos del artículo 37. Este recurso de queja se debe de interponer de acuerdo con la fracción primera del artículo 95 dentro del término de 5 días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, de conformidad con el artículo 97, fracción segunda del mismo ordenamiento. Este recurso se debe de interponer por escrito directamente al Tribunal Colegiado de Circuito, quien será el que se encargue de resolverlo. El segundo de los supuestos que establece el artículo 95 nos dice que el recurso de queja se puede hacer valer contra las autoridades responsables en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción séptima de la Constitución Federal, por exceso o defecto en el auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Esto es, la suspensión del acto reclamado, tanto la provisional o la definitiva, será una medida cautelar que tendrá por objeto que la autoridad responsable se abstenga de llevar a cabo el acto de autoridad que se está impugnando o bien mantenga las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelve el juicio de garantías. Esto para efecto de que el juicio de garantías se pueda resolver. Cuando se solicita la suspensión del acto reclamado, según el artículo 122, observaremos si ésta procede de oficio o a petición de parte. La fracción segunda del ordenamiento en cita, que señala este supuesto del recurso de queja, habla precisamente de la suspensión a petición de parte, al diferenciar entre la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Cuando se concede esta medida cautelar y la autoridad responsable lleva a cabo conductas en exceso o defecto para conservar esa medida cautelar, nosotros podemos impugnarlo a través de este recurso de queja. Cabe señalar que este recurso, como el anterior, puede hacerse valer por la persona que resulte agraviada precisamente por estos autos que se impugnan. El término para interponer este supuesto será en cualquier tiempo hasta en tanto se falle el juicio en lo principal, es decir, hasta que el juicio de garantías sea resuelto en definitiva. Esto según la fracción primera del artículo 97 del mismo ordenamiento. Este recurso de queja se debe de interponer ante el juez de distrito o la autoridad superior a la responsable que ha conocido de la tramitación del juicio de amparo indirecto.
La fracción tercera del artículo 95 nos señala un supuesto más de este recurso de queja y nos dice que se podrá hacer valer contra las mismas autoridades por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley. Cuando se habla de la suspensión provisional del acto de autoridad en materia penal, nos referimos sin duda alguna tanto al artículo 124 bis como al artículo 136 del ordenamiento multireferido. En el artículo 136, si ustedes recuerdan, se establece una serie de requisitos y condiciones que se le piden al quejoso para efecto de que la medida cautelar surta sus efectos plenos. Cuando la autoridad responsable no lleve a cabo precisamente la concesión de la libertad caucional que se le ha fijado al quejoso, se podrá inconformar el mismo a través de este recurso. Cabe señalar que, al igual que el supuesto anterior, se puede hacer valer el recurso en cualquier tiempo hasta antes que se resuelva el juicio de amparo por sentencia firme. La impugnación deberá de ser a través del juez de distrito o bien la autoridad que conoce del juicio de amparo en términos del artículo 98 del ordenamiento en cita. El cuarto de los supuestos de este recurso nos dice que el mismo procederá en contra de las autoridades antes señaladas por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción séptima y novena de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo y protección de la justicia de la Unión. En primer lugar, es importante señalar que este supuesto preferentemente se refiere al amparo indirecto. Tenemos entonces que cuando se dicta una sentencia de amparo, la autoridad responsable en términos del artículo 105 debe de llevar a cabo el cumplimiento de la misma. La ley de amparo establece que la autoridad responsable tiene un término de 24 horas para efecto de cumplir con la sentencia de amparo una vez que ha quedado firme. Supongamos que la autoridad responsable, en el momento en que cumple con la sentencia de amparo, lleva actos en exceso o bien en defecto. Cumple más allá o cumple menos que lo que la sentencia de amparo concede. En estos casos, nosotros podemos inconformarnos a través de este recurso. Este recurso es de suma interesante porque establece que el recurso de queja no solamente se podrá interponer por aquellos sujetos que son parte dentro del juicio de amparo: quejoso, autoridad responsable, tercero perjudicado o bien el Ministerio Público de la Federación. En el caso de esta fracción, el recurso de queja podrá interponerse también por un tercero ajeno al juicio de amparo. ¿Esto cómo es? Vamos a suponer que nosotros tenemos un predio de 120 metros cuadrados, el cual está debidamente delimitado. Este predio de 120 metros cuadrados queda dentro de terrenos que son expropiados por el gobierno del estado para efecto de hacer el aeropuerto del estado de Chiapas. Se dicta la expropiación, nosotros interponemos nuestro juicio de amparo y una vez que se resuelve se determina que hemos ganado la sentencia de amparo y los efectos, de acuerdo con el artículo 80, será retrotraer las cosas al estado que guardaban hasta antes de la emisión del acto de autoridad. La autoridad responsable, cumpliendo con esta sentencia de amparo, emite instrucciones a sus subordinados para efecto de que hagan entrega de los 120 metros cuadrados al quejoso. La autoridad responsable, en el momento en que ejecuta, no solamente me entrega mis 120 metros cuadrados, sino me entrega 40 metros cuadrados del predio del vecino. El vecino no se entera de la tramitación del juicio de amparo. El vecino, cuando se da cuenta que nosotros hemos invadido otros 40 metros, podrá hacer valer este recurso de queja. No obstante, que este vecino nunca intervino dentro de la relación procesal del juicio de garantías. En este supuesto de recurso de queja, se establece que su interposición podrá hacerse dentro de un año
contados a partir del momento en que se ha cumplido con la sentencia de amparo, o bien que ese tercero ajeno al juicio de garantías tuvo conocimiento del cumplimiento que llevó a cabo la autoridad responsable en exceso o defecto. Es el término más largo que establece una legislación procesal en el sistema mexicano. Cabe señalar que este recurso de queja deberá de interponerse ante el juez de distrito, ante la autoridad que conoció el amparo, o bien ante la autoridad superior de la responsable en términos del artículo 37 del mismo ordenamiento. Este fundamento se encuentra contemplado dentro del artículo 98 de la ley de la materia. El quinto de los supuestos que establece este artículo en comento nos dice que el recurso de queja procede en contra de las resoluciones que dicten los jueces de distrito, la autoridad superior a la responsable en términos del artículo 37 de la ley de amparo, o bien de los tribunales colegiados de circuito en los casos de la fracción novena del artículo 107 de la Constitución Federal, conforme a las quejas interpuestas de conformidad con el artículo 98 de la ley de amparo. Este supuesto es el famoso o denominado recurso de queja o requeja. Muchos autores manifiestan que esto propiamente no es un recurso, sino es un incidente. Esto porque, de acuerdo con la fracción que estamos comentando, el recurso de queja procederá en contra de los jueces de distrito, en contra de los tribunales que hayan conocido del juicio de amparo, en contra de las resoluciones dictadas por los tribunales colegiados de circuito, tratándose del amparo contra leyes, cuando nos hablen de las resoluciones dictadas en recursos de queja. El término que tenemos nosotros para poder interponer este medio de impugnación es de 5 días y se deberá de interponer el mismo ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión. Cabe señalar que es muy importante indicar que este recurso de queja solamente se puede interponer en contra de las resoluciones dictadas por los supuestos del mismo artículo 95 contemplados en la fracción segunda, tercera y cuarta. Esta queja va a resolver una resolución dictada en un recurso de queja, de ahí su denominación. Hace rato les mencionaba que la mayoría de los autores mencionan que propiamente no es un recurso sino un incidente. Y esto porque en el momento en que se interpone el recurso de queja, la autoridad que emitió la resolución que se está impugnando deberá de rendir un informe en el que señale por qué el sentido de la resolución. Propiamente no es una contestación de agravios sino un informe, por ello que los autores mencionen que este es un incidente. La fracción sexta del artículo 95 nos dice que este recurso procede en contra de las resoluciones que dicten los jueces de distrito o la autoridad superior a la responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la ley durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que tengan una trascendencia en el juicio de amparo, que sean de aquellos que causen daños o perjuicios a alguna de las partes, que no sean reparables en sentencias definitivas, o bien que esa resolución tenga que ver con el fondo del asunto. Esta fracción sexta yo le denomino la fracción comodín. Como ustedes se han dado cuenta, y como se les mencionó, cada uno de los supuestos que se establece procesalmente tanto dentro del juicio de amparo indirecto como el juicio de amparo directo, debemos de observar el recurso que resulte procedente. Cuando un acto de autoridad dictado dentro del juicio de amparo no se encuadre dentro de los supuestos del artículo 83, no se encuadre dentro de otros supuestos del artículo 95, cuando no se señale algún supuesto del artículo 103 tratándose del recurso de reclamación, nosotros podemos hacer valer la queja en términos de esta fracción. Por eso, el que yo le llame una fracción comodín. Esta fracción sexta, el término que se tiene para poder interponer es un término de 5 días. Resolución que nosotros podemos impugnar, término que nosotros podemos hacer valer y del cual resolverá un tribunal colegiado de circuito que es ante el que se interpondrá
este supuesto del ordenamiento en cita. Es importante señalar que cuando se causen daños y perjuicios o se puedan ocasionar o que la resolución que nosotros estamos impugnando sea trascendental para la sentencia de amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá suspender la tramitación del juicio de amparo. Así, de esta manera clara nos los indica el artículo 99 y el artículo 101 de la Ley de Amparo. La fracción séptima del artículo 95 nos dice que podremos interponer el recurso de queja en contra de las resoluciones que se dicten en el incidente de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 del mismo ordenamiento cuando las resoluciones dictadas excedan de 30 días de salario. Debemos de recordar que cuando se otorga una medida cautelar, es decir, la suspensión provisional o definitiva del acto de autoridad, tratándose de aquellos casos donde exista tercero perjudicado y a éste se le puedan ocasionar daños y perjuicios, la autoridad que conozca del amparo deberá de fijar una garantía para reparar los posibles daños y perjuicios que se le ocasionen a esa contraparte. En este sentido, si el quejoso pierde el juicio de amparo, el tercero perjudicado tendrá la oportunidad de promover su incidente de daños y perjuicios a fin de que se le paguen los mismos. Esto se hará por vía incidental en el cual se aportarán las pruebas que se estimen pertinentes. Esa resolución que se dicte dentro del incidente en comento podrá ser impugnada a través del recurso de queja. Este supuesto se hará valer dentro de los 5 días siguientes a que se tenga conocimiento o sea notificado de la resolución dictada en el incidente. Este recurso de queja se deberá de hacer valer ante la misma autoridad que debió de haber conocido del recurso de revisión. Esto es, si un juez de distrito es el que dicta la resolución dentro del incidente de daños y perjuicios, el que conocerá del recurso de revisión o debió de haber conocido del recurso de revisión es un tribunal colegiado de circuito. En este supuesto, entonces, ante quien se hará valer será precisamente ante esta autoridad. La fracción octava del artículo 95 nos dice que el recurso de queja procederá en contra de las autoridades responsables con relación a los juicios de amparo que sean tramitados ante los tribunales colegiados de circuito cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen esta, cuando rehúsen la admisión de fianzas, cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o puedan resultar insuficientes, cuando nieguen al quejoso su libertad, o bien cuando las resoluciones que se dicten sobre la misma materia causen daños y perjuicios de difícil reparación a alguna de las partes o a alguno de los interesados. Estamos hablando entonces que este supuesto se refiere al amparo directo y referente al capítulo de suspensión. Todo lo que tenga que ver con la suspensión del acto de autoridad ante el Tribunal Colegiado de Circuito, todo lo que tenga que ver la suspensión del acto reclamado en el amparo directo, podrá impugnarse a través de este recurso de queja. Este recurso de queja se hará valer dentro de los 5 días siguientes y se interpondrá ante el tribunal que conoció o debió de haber conocido del recurso de revisión. El supuesto de la fracción novena del artículo 95 nos señala precisamente que éste podrá hacerse valer en contra de los actos que lleve a cabo la autoridad en exceso o defecto en el cumplimiento de las sentencias de amparo dictado por los tribunales colegiados de circuito. Anteriormente manifestamos que se puede interponer recurso de queja en contra de las resoluciones dictadas por la autoridad responsable en el amparo directo. En el caso particular, para el amparo directo o el amparo uninstancial, el supuesto se encuentra contemplado dentro de la fracción novena. Al igual que el anterior supuesto, este recurso de queja podrá interponerse dentro del término de 1 año a partir del momento en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia de amparo en exceso de efecto o bien a partir del momento en que tuvo conocimiento un tercero ajeno al juicio de amparo. Al igual que precisamente en el supuesto anterior, este recurso de queja puede hacerse valer no tan solo por las partes que intervienen en el juicio de garantías, sino también por un tercero ajeno a esa controversia constitucional. En este caso,
Cuando se hace valer precisamente este recurso de queja, el recurso se interpondrá directamente ante la autoridad que debió de haber conocido del recurso de revisión. La fracción décima del artículo 95 nos señala precisamente que el recurso de queja se podrá interponer en contra de la resolución que se dicte en el incidente de cumplimiento sustituto que señala el artículo 105 de la Ley de Amparo, o bien dentro de la determinación que se dicte sobre la caducidad del procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo. En este supuesto del artículo 95 se establecen dos casos. En el primero de ellos, el cumplimiento sustituto. El artículo 105 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, nos indica que cuando la sentencia de amparo no pueda cumplimentarse porque el acto de autoridad ha cambiado, se ha modificado, o bien la naturaleza del acto no lo permite, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará el cumplimiento sustituto. Tenemos, por ejemplo, que una persona tiene un predio. En ese predio se construye un parque. Para construirlo se emitió un decreto expropiatorio. El dueño del predio interpuso juicio de amparo. Se tramitó el juicio de garantías y la resolución que se emitió otorga el amparo y protección de la justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable deje ese decreto expropiatorio sin validez. La autoridad responsable deja sin efecto el decreto expropiatorio, pero tiene un problema: el parque ya está construido. En este supuesto, no se le podrá regresar el inmueble al quejoso, sino que la Corte determinará que deberá de llevarse a cabo el cumplimiento sustituto. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el acto de autoridad es imposible de retrotraer las cosas al estado que guardaban y determina ese cumplimiento sustituto, devolverá a la autoridad que conoció del juicio de amparo el expediente para que éste tramite el incidente. La determinación que se emite en este incidente podrá ser combatida, como lo hemos visto, a través del recurso de queja. De igual forma, cuando se tramite el juicio de amparo y resulta beneficiada la persona, cuando se le otorga el amparo y protección de la justicia de la Unión, ésta deberá de estar pendiente de que se lleve a cabo el cumplimiento de la sentencia de amparo. Si bien es cierto que la misma Ley de Amparo establece que el Ministerio Público de la Federación debe de estar pendiente de cumplirse las sentencias dictadas en los juicios de garantías, también lo es que el quejoso tiene la obligación de estar pendiente en que esa sentencia de amparo se cumpla en su cabalidad, porque es a él precisamente a quien le beneficia el cumplimiento de la misma. El artículo 74 de la Ley de Amparo establece precisamente las causales de sobreseimiento. El artículo 104 de la Ley de Amparo nos indica y nos habla de la caducidad de la instancia durante la substanciación del juicio de amparo. En el caso en comento, hablamos precisamente que esta caducidad de la instancia no se va a dar durante la tramitación del juicio de amparo, sino el artículo 113 nos dice que cuando se está llevando a cabo el cumplimiento de la sentencia de amparo y se deja de tramitar la misma, se podrá operar la caducidad de esa ejecución. Si se dictamina que procede la caducidad de la ejecución, la consecuencia no va a ser que la sentencia de amparo se deje sin efectos, sino los actos que se han llevado a cabo para efecto de tener por satisfecha la sentencia de amparo. Si se dicta la caducidad de esa ejecución, lo único que pasará es que esos actos de autoridad dictados por el juez de distrito, por el Tribunal Colegiado de Circuito, dejarán de existir y se iniciará con lo que establece el artículo 104 y 105 de la Ley de Amparo para el cumplimiento de la sentencia. Estas resoluciones de caducidad de la instancia pueden ser impugnadas entonces a través de este recurso de queja. El recurso de queja que establece este supuesto se hará valer dentro de los 5 días siguientes a el acto que nosotros estamos impugnando y que haya surtido efectos el mismo. Se deberá de interponer por escrito ante el Tribunal Colegiado de Circuito o bien ante la Sala de la Suprema Corte de Justicia, según sea el caso. El último de los supuestos que establece el artículo 95 es precisamente el que tiene que ver en contra de la suspensión provisional del acto reclamado.
Cuando el juez de distrito o la autoridad superior a la responsable concedan o niegan la suspensión provisional, esto es amparo indirecto, nosotros podemos interponer el recurso de queja. Cabe señalar que la interposición de este recurso es la más breve que establece la ley de amparo, ya que si nosotros queremos impugnar estas determinaciones, tendremos un término de 24 horas para poderlo hacer. Este recurso de queja se tramitará de manera sumarísima porque debemos de recordar que la audiencia incidental se va a fijar dentro de un término de 72 horas a partir del auto en que se concede o niegue la suspensión provisional. Tenemos entonces que si dentro de las 72 horas se va a resolver el incidente, el recurso, su substanciación y su resolución no puede ser más largo de este tiempo. En ese sentido, la fracción 11ª del artículo 95 nos dice que el recurso se debe de interponer dentro de las 24 horas siguientes en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, de conformidad con la fracción 5ª del artículo 97. Este recurso se deberá de interponer ante el juez de distrito o la autoridad superior a la responsable si estamos haciendo valer la jurisdicción concurrente en términos del artículo 37 del ordenamiento de la materia. Esta autoridad tendrá que remitir el expediente de manera inmediata al Tribunal Colegiado de Circuito, quien se va a encargar de resolverlo dentro de las 48 horas siguientes. Es decir, que la vida del recurso será de 72 horas, puesto que en este término se tendrá que emitir la resolución y hacérsela de conocimiento a el recurrente para efecto de que sepa de dicha determinación antes de que se dicte la resolución dentro del cuaderno incidental. Es así que el artículo 95 en estas 11 fracciones señala las ocasiones en que podemos interponer el recurso de queja.